Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera del libro de Josué en el capítulo 24. En aquellos días hablaba Josué al pueblo diciendo: Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad y quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo: No lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados, si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros. Él también se volverá contra vosotros y después de haberos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió: No, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron: Testigos somos. Entonces quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, e inclinad vuestro corazón hacia el Señor Dios de Israel. El pueblo respondió: Al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. El pueblo respondió. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley. Cogió una gran piedra y se la erigió allí bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: Mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto murió Josué. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a orar con el Salmo 15, diciendo: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. El evangelio que les comparto es Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De los que son como niños es el reino de los cielos, queridos hermanos. Así lo señala la palabra de Dios en este día. Tenemos que volver a ser como niños que confían en su Padre, como lo hace el pueblo de Israel. Cuando Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pueblo dijo: pues nosotros también. ¿Cómo vamos a olvidar todo lo que ha hecho el Señor? Y deciden obedecer a Dios. Eso hace un niño. Un niño depende totalmente del papá, de la mamá, del adulto, del acudiente. El niño no se puede emancipar. El niño necesita depender, y aunque él por su rebeldía en algún momento hiciese una pataleta, un berrinche, pues eso es solo berrinche, porque el niño no puede decidir por sí mismo y decir: pues me voy de casa y me voy a hacer la vida yo mismo. No, el niño depende, y a Dios le encanta que tú y yo dependamos de Él, que nos sintamos hijos suyos, aferrados a su mano. Es hermoso imaginar la imagen de un niño que camina de la mano de papá. Esa manito pequeñita en la mano, encallecida, trabajadora, del papá, que lo sustenta, lo anima, lo cuida. Es una mano fuerte. A veces el niño tropieza y queda colgando del bracito, queda colgando de esa fortaleza y seguridad que tiene el papá, que tiene el adulto. Y el niño no se cae. Aunque sus pies perdieron completamente el equilibrio, no cae porque va de la mano del papá. A Dios le encanta que tú y yo nos sintamos así. Esa es la experiencia, por ejemplo, en el Salmo 23. Es la experiencia de alguien que sabe que está totalmente protegido en Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce a fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me unge la cabeza con aceite. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. O sea, una cosa maravillosa, el que logra entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo la vida va a funcionar bien. Dios creador de todo lo que existe, Dios Padre de todos los mortales, que espera la obediencia, la dependencia, que espera de nosotros esa filiación, que nos sintamos hijos suyos. Pero esto no va a ser fácil. Josué se lo expresa al pueblo de Israel. Ustedes muy emocionados dicen: nosotros también serviremos al Señor como la casa de Josué. Dice: pero ustedes no serán capaces si se ponen a adorar falsos dioses, si siguen con espiritualidades idolátricas, no van a poder así.
Y el pueblo dice, no, 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 es que nosotros vamos a dejar esos falsos dioses, esos que adoraron nuestros padres, y vamos a adorar al Dios único y verdadero, al Dios que se ha revelado a Moisés, el Dios que nos ha enseñado Josué. A ese Dios adoraremos y sortearemos esas dificultades. Hermanos, Josué le preguntó al pueblo y el pueblo respondió que sí, que le serviría, que lo seguiría. Josué advirtió de las dificultades y el pueblo se animó. Sin embargo, esto no va a impedir que más adelante ese pueblo que ha prometido desfallezca, se aleje. Fueron desplazados, deportados a Babilonia, porque somos débiles, pero en nuestro corazón yo sé que hay un deseo sincero, verdadero de servir al Señor. Lo que pasa es que a la hora de enfrentarnos a la tentación, esta carne es muy débil, esta carne mortal es tan frágil que en un momento está uno convencidísimo de mi casa y yo serviremos al Señor y al siguiente momento le estamos sirviendo al enemigo, al siguiente momento estamos ofendiendo a Dios. Por eso necesitamos mucha oración, por eso necesitamos palabra de Dios todos los días, por eso necesitamos todos los días madrugar y consagrar nuestra jornada al Señor para cada día. Los animo, 5:30 de la mañana, hora de Colombia, 3:30 de la mañana, hora de California, 6:30 de la mañana, hora de Miami, de Paraguay. Ahí se van ubicando, hora de la consagración. A esa hora, en línea, miles de personas y durante el día miles de personas se van conectando y orando, porque es la oración, es la lucha constante, permanente, la que nos va a ayudar a mantenernos en esta decisión de servirle al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, que es celoso, que exige que le sirvamos con fidelidad, porque advierte Josué. Si ustedes, queridos hermanos, después de pactar con Dios y no lográis servir al Señor, que es un Dios celoso, Él no perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros. ¿Qué transmite este lenguaje de Josué? Que sí, decimos que amamos a Dios, que le serviremos, pero luego pactamos con el enemigo y así llegamos al final de la vida. Él no perdonará. Nos perdonará mientras estemos en vida. Porque esto se puede malinterpretar. Uy, ¿cómo así que Dios no perdonará? No, Él perdonará siempre que tú y yo nos arrepintamos a tiempo. Cuando te mueres ya no hay tiempo. Cuando suene la trompeta ya no habrá tiempo. El Señor, hablando de esa realidad del Apocalipsis, pone una parábola y dice, si tienes pleito con tu hermano y te lleva al juez, ponte de acuerdo con él por el camino, porque si ya llegan al juez, el juez te meterá a la mazmorra y te mandará con el alguacil y no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Eso indica de que si se llega al último momento sin arrepentirme, Dios no perdonará. Esto sí es claro. Si te empecinaste en el pecado, si en tu libre albedrío decidiste el pecado, la maldad, la traición a Dios, Dios no perdonará. No es que el último día, ay Señor, perdóneme, es que me resultaba muy difícil creer, es que yo pensaba que era puro embuste de la Iglesia Católica, que la religión era una forma de manipular, eso nos enseñaron en las redes sociales, eso nos enseñó la nueva era, y perdónenos, Señor. No, lo siento mucho, pero tuvieron ahí al padre Ronald predicando, le tuvieron al Papa, tuvieron los obispos, los sacerdotes, tuvieron predicadores, no se convirtieron, ya no perdono. Eso sí es claro, que cuando llegue el juicio final, Dios no perdonará, pero de camino sí nos perdonará. Dios nos perdonará todo aquello que hayamos cometido.
Cada vez que en algún retiro espiritual predico, hace poquitito estaba predicando en un retiro y dije, no faltará aquí quien tenga un amuleto, un billete de rezado que para la buena suerte, o algo que le dio un brujo, un hechicero para cargar en la cartera. Preciso. Al final, por lo menos 2, 3 personas me hablaron. Me contaron que sí, que tenían el billete, que tenían el amuleto. Esos los que no tuvieron vergüenza. Pero seguramente que había más personas o cosas que los antepasados hicieron y que uno sigue haciendo. Hermanos, hay que romper con eso. El llamado de Josué es a la conversión para alcanzar salvación y vida eterna. Pero para eso necesitamos entender bien lo que dice Mateo en el capítulo 19 hoy. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y les orase. Pero los discípulos los regañaban. Y Jesús dijo, déjenlos, no impidan que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos a los niños. ¿Por qué de los que son como ellos? Inicié explicándolo. Porque son dóciles, porque son obedientes, porque dependen de su papá. Lo que el pueblo de Israel y Josué expresan es pertenencia a Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Que eso va a tener dificultades? Sí. ¿Que vamos a tener pruebas y tentaciones? Como un niño también. La prueba, la tentación de desobedecer, que no quiere comer, que se enfada, que hace berrinche, pataleta. Pero ahí sigue en casa. Ahí sigue bajo la tutoría de los adultos, del papá, de la mamá. Hermanos, a veces le hacemos pataleta a Dios. A veces como que nos cuesta mucho. En el corazón sí queremos servir a Dios y amarlo, pero luego esta carne nos desvía del camino, nos lleva a otra cosa, luego este orgullo, esta prepotencia nos saca del camino y terminamos ofendiendo a Dios. Arrepiéntase. Hermanito, hermanita, arrepiéntase, que el Señor tiene compasión y misericordia mientras estemos vivos, mientras estemos en esta vida presente y terrena, tiene compasión y misericordia. No podrá tener compasión y misericordia si no nos arrepentimos, porque Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. La misericordia es ahora. Estamos en el año del jubileo de la esperanza. Y quien más tiene esperanza es Dios. Dios en este año tiene esperanza tremenda en ti y en tu casa. Tiene la esperanza de que tú te vas a salvar, de que tú y yo vamos a dejar la rebeldía, las prácticas exotéricas, de brujería, de superstición. Hermanos, me encuentro gente católica, muy católica, catolicísima, y practicando supersticiones muy sutiles, pero cosas de la cultura, donde desconfiamos de Dios y le damos más fuerza a lo que dice el mundo, a lo que dice la tradición de la familia, que esto no se hace así, que eso no se puede hacer porque pasa algo malo. Hermanos, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, Él repara mis fuerzas, a fuentes tranquilas me lleva. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Es decir, tengo la confianza, la seguridad de que viviré en el cielo por años sin término, a través del camino que Santa Teresita llamó la infancia espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús es doctora de la Iglesia. Para ser doctor de la Iglesia hay que hacer un aporte muy importante a la teología católica. El aporte de Santa Teresita, que parece minúsculo pero es grandísimo, fue el invitar y vivir en su vida la infancia espiritual, que consiste en ir haciéndome pequeño, sintiéndome pequeño en manos de Dios. Ya no hago lo que yo quiero como el adulto, no como a mí se me da la gana, disculpen la palabra, sino que lo hago como mi papá Dios me indica. Cada día sentirme más pequeño. Santa Teresita, en esa teología de la infancia espiritual, habla del ascensor, que cuando uno se logra ser como niño, entonces extiende las manos al papá
quiero subir. El niño extiende las manos al papá y el papá lo toma con esa fuerza, con esos brazos fuertes, lo levanta más alto, los levanta de allá como un ascensor, una fuerza que nos eleva. Esa es la infancia espiritual. Mientras uno no se sienta niño, mientras que quiera decir yo soy grande, yo oro cuando quiero, yo voy a misa cuando quiero, yo hago lo que quiero, soy el adulto que no progresa, no avanza. Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya, decía Juan el Bautista. Cristo crece en mí y yo me hago pequeño. La infancia espiritual. Eso es muy bonito, la teología de Santa Teresita del Niño Jesús, la cual nos invita a sentirnos como niños. Hay que volver a ser como niños para depender solamente de Dios, sentirnos amados, protegidos por Él. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Que estén todos muy bien.